Ahora resulta que los diputados y senadores van en contra de la esencia de los principios de la Cuarta Transformación, la austeridad republicana de la que ha hablado Andrés Manuel López Obrador. Parece que no la entienden en el Congreso de la Unión. Entérate de los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha hablado hasta el cansancio de la austeridad republicana, de cómo ahora pues los funcionarios, los representantes populares deben priorizar que el recurso en realidad vaya para la población, para la ciudadanía y sobre todo para los más pobres, para los sectores vulnerables de la sociedad. Pero tal parece que en el Congreso de la Unión los diputados y los senadores no han entendido este principio de priorizar el beneficio de la sociedad y no utilizar el recurso público para beneficio propio tanto de los funcionarios como de los representantes populares. Pues habrá de estar ahí muy pendiente la gente de qué explicación pueden dar, por ejemplo, los diputados de Morena y los senadores de Morena del por qué costará 537 millones de pesos más al erario el gasto de diputados y senadores para el año 2020. ¿Qué sucedió? ¿Qué está ocurriendo ahí con Ricardo Monreal, Martí Batres, que se andaban disputando el control del Senado de la República, de la mesa directiva? Y bueno, en este tema nadie sale a dar la cara como debe de ser. Esto obviamente contradice, pues más allá de si los senadores y diputados federales del PRI, PAN y PRD y demás partidos están de acuerdo con que el gasto se incremente, aquí hay una contradicción por parte de los legisladores de Morena. Va a estar muy interesante el posicionamiento que pueda dar también Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre esto que se está dando a conocer. Y es que no es para menos, pues mire, dice, gastos de diputados y senadores costarán 537 millones de pesos más al erario público en 2020. El presupuesto asignado para ambas cámaras se elevará el próximo año, a lo que se le añade el costo de la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que para qué tantos organismos que se crearon en los gobiernos tanto del PRI y del PAN como para darle justificación, credibilidad a sus propios gobiernos en una supuesta democracia en donde organismos como el Instituto Nacional Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, que al final de cuentas, decía Andrés Manuel López Obrador, no hacían ni su chamba y únicamente respondían a los intereses del presidente de la República en turno y eran utilizados más como armas efectivamente para contrarrestar el crecimiento de la oposición o para sofocar a los enemigos políticos. Y llama mucho la atención esto que se da a conocer: los salarios, prestaciones, viajes y comidas de los diputados y senadores costarán al gobierno federal y a los mexicanos 537 millones 739 mil 933 pesos más en 2020. Yo no sé si usted esté de acuerdo, pero que los mexicanos, que el pueblo esté pagando los salarios, las prestaciones, los viajes, las comidas, y de repente hay diputados y senadores que no hacen absolutamente nada y que nada más van como levantaderos ahí a las respectivas sesiones legislativas, pero ni fiscalizan, ni crean leyes, ni tampoco se dedican a hacer gestiones a favor de la población que dicen representar. ¿Qué decir de los diputados que llegaron por la vía plurinominal? Por eso Andrés Manuel López Obrador ha enfatizado que él está a favor, no es mala idea, que las curules plurinominales desaparezcan. Sería un ahorro fundamental para el poder legislativo y ese recurso pues canalizarlo obviamente en beneficio de la sociedad, en beneficio del pueblo. Por eso también es importante lo que López Obrador ha dicho, que se reduzca al 50% las prerrogativas para los partidos políticos, porque muchos viven de eso, han encontrado su modus vivendi, y hay que decirlo con toda claridad, no pueden hacer otra cosa porque esa es su vida, ni trabajan ni nada, únicamente se dedican a chantajear y a utilizar la politiquería, la grilla, dijo Andrés Manuel, los politiqueros vulgares ambiciosos que únicamente utilizan el poder y se dan la gran vida y son arrogantes y soberbios y sienten que ni el piso les merece. Pues mire, esto es lo que está pasando en el Congreso
de la Unión. En este año, el presupuesto que se destinó a los legisladores del Congreso fue de 13,2,444,027 pesos. Para 2020 ya se asignaron 13,520,183,960 pesos. Tan solo para la Cámara de Diputados se aumentó el gasto de 6,758 millones a 7,076 millones de pesos. Y en el caso de la Cámara de Senadores pasará de 3,940 millones de pesos a 4,085,778,000 el próximo año. Obviamente hablamos de pesos. A estos montos se añade el costo que tiene el pago de salarios y la manutención de la operación de la Auditoría Superior de la Federación, órgano que depende de la Cámara de Diputados, que hoy cuesta al erario 2,304,444,027 pesos y que se elevará hasta 2,378,405,960 pesos en 2020. Entonces la pregunta aquí es, ¿dónde queda la política de la República de Austeridad? Una política republicana de austeridad, ha dicho Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué está pasando con los legisladores de Morena? ¿Están de acuerdo los senadores? ¿Están de acuerdo los diputados de Morena? Pues sería ir en contra prácticamente de lo que Andrés Manuel López Obrador ha pregonado. La pregunta aquí es si ellos están de acuerdo, si los senadores de Morena y los diputados federales de Morena, y Mario Delgado, el propio Ricardo Monreal, Martí Batres, que se estaban peleando ahí el control del Senado y que tiene que ver con el dinero, con los recursos, con el poder, ¿están de acuerdo con esto? ¿Consultaron a Andrés Manuel López Obrador? Aunque López Obrador ha sido muy enfático que es un poder distinto al Ejecutivo, que es respetuoso de la vida interna del Poder Legislativo, entonces quiere decir que son los legisladores de Morena, senadores y diputados federales, que están de acuerdo con aumentar el gasto en salarios, prestaciones, viajes y comidas. O sea, esa es una pregunta interesante. Van en contra de lo que Andrés Manuel López Obrador ha insistido en cuanto a todos entrar a la ruta de la austeridad, que ya no haya lujos, que ya no haya beneficios, que ya no se den la gran vida con el erario público. A pesar de los mensajes que ha mandado del uso excesivo de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, que tan solo en un vuelo del avión presidencial se gastó pues más de 1,000,000 de pesos en productos de higiene, rastrillos, papel higiénico, y ahora resulta que los diputados de Morena y senadores de Morena quieren aumentar el presupuesto en 537 millones de pesos más para 2020 para gastos personales, viajes, comidas. ¿De qué se trata esto, señores? Dice que quieren más dinero para salarios, prestaciones, viajes y comidas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una contradicción de los diputados de Morena, y es que hay que decir, muchos están ahí, son senadores y de Morena, y diputados federales de Morena, que ni en sueños se imaginaban que llegarían a ocupar una curul en el Congreso de la Unión, y que con mucho respeto uno lo comenta, pero hay a quienes ni en su cuadra los conocían, pero por el efecto de Andrés Manuel López Obrador, quien iba como candidato a presidente de la República, es que muchos pudieron colarse como diputados federales y senadores de la República, y obviamente muchos se acuerpan ya en esto que comúnmente se le conoce como tribus o grupos políticos, para ser ahora sí que condescendiente y no ser tan agresivo en el lenguaje, pero la gente dice son tribus que se comienzan ahí a acuerpar dentro del propio Morena, y el riesgo es que terminen convirtiendo a Morena en un partido político más, en donde los vicios, la antidemocracia, la lucha por el poder, la ambición, los grupúsculos y los políticos vulgares finalmente toman control de Morena, también ahí en la Cámara de Diputados, no solamente en el partido político, donde también se va a dar sin duda una rebatinga por la renovación de la dirigencia nacional. Pero por el momento llama mucho la atención que se esté dando esta situación cuando Andrés Manuel López Obrador ha dicho justamente todo lo contrario.
Hasta el momento no se ha conocido algún posicionamiento de algunos de los líderes de la Cámara, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, sobre todo de la bancada de Morena, porque deberían de estar ellos en la dinámica de hacer respetar la austeridad republicana que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador. Pero con esto estamos viendo que en los hechos están haciendo lo contrario. En el discurso se oye muy bonito hablar de que Morena pues significa la esperanza de México, pero en los hechos vemos que no dejan de ser muchos de ellos políticos tradicionales, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Por eso ya lanzó la advertencia: si Morena se echa a perder, Andrés Manuel se retira del partido y les pide una sola cosa: que por favor le cambien de nombre a ese partido político. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.